la ejecución de proyectos y de obras, en este caso de ingeniería vial. En realidad es para todo tipo de obra, pero nos vamos a referir solo al tema vial, que corresponde pavimentos flexibles y semirrígidos. En la clase pasada explicamos qué cosa era un pavimento flexible, o en las clases pasadas de construcción de pavimentos flexibles, también llegamos a extendernos a explicar por qué se llamaban pavimentos semirrígidos, ¿verdad? Este curso tiene como objetivo contribuir a la actualización y reciclaje profesional de los colegas e interesados en general, ¿no?, en temas de control de calidad de pavimentos flexibles y semirrígidos, de caminos, vías urbanas, carreteras, autopistas, etcétera, a través de innovaciones tecnológicas desarrolladas en América Latina y en el mundo, ¿no? Por tratarse de un curso acelerado, ¿no?, hemos definido un temario, ¿no?, que pasa por iniciar con las explicaciones teóricas, es decir, desde la definición de lo que es un control de calidad en proyectos de pavimentación, ¿no? Un segundo punto como revisión del proyecto, que hace parte también de un control de calidad, ¿no?, los controles a niveles de su rasante y capas de un pavimento, ¿no?, dentro de ellos calidad de materiales, humedad y densidad de campo, control reflectométrico. Un cuarto punto que tiene que ver, obviamente, con la secuencia de un pavimento flexible, convencional o semirrígido, el control de la imprimación asfáltica, ¿no?, los controles a nivel de superficie de rodadura, ¿no?, del coeficiente de fricción que tenga la superficie de rodadura y la textura lisa o áspera que tengan los agregados, ¿no? Eso significa micro y macro textura. Y finalmente los resultados del control de calidad, que en inglés se le llama el QAQC, ¿no?, aseguramiento de la calidad del control de calidad, ¿no? Bien, esta diapositiva muestra lo que significa un control de calidad. Claro, esto no es una vía, es una edificación, pero por lo que aparenta la fotografía, es que las edificaciones encima de la fundación, ¿no?, por supuesto, no han soportado el peso propio, ¿verdad?, la cimentación, y obviamente todas las columnas y la estructura en general ha resquebrajado, ¿no? Obviamente, esto si lo pasamos a vías, pues se traduce en fisuras, grietas, deformaciones prematuras, ¿no? Proyectos que son dimensionados para 10 años, para 20 años, que al cabo de 2, 3 años ya sufren, ¿no?, deterioros prematuros, ¿no? La idea entonces es que el control de calidad realmente sea una norma en todos los procesos constructivos de una vía, ¿no? ¿Qué se entiende por control de calidad en proyectos de pavimentación? Vamos a ser específicos, ¿no? La norma ISO 8402 del año 94, ¿no?, que tiene que ver con las técnicas y actividades operativas que son usadas para rellenar los requisitos de calidad, ¿no?, definen como a un estudio de calidad, ¿no?, como muy importante, ¿no?, como temas, como interrogantes muy importantes, definir qué, quién, cómo, dónde y cuándo. Estas definiciones constituyen la base de un estudio de la calidad y el control de la misma, ¿no? Pero este estudio, ¿no?, debe apuntar hacia un resultado desde el punto de vista técnico, económico y ecológico. ¿Cómo se define el control de calidad en un pavimento, ¿no? ¿Qué se entiende por ello? Como un conjunto de actividades, ¿no?, dentro de ellas control de materiales, la cantidad de obra, personal, procesos, ¿no? Procesos, dentro de los procesos tenemos los ensayos in situ, en laboratorio, ensayos destructivos, semidestructivos, etcétera, ¿no?
relacionadas con el cumplimiento, como aquí lo dice a continuación, de límites de ensayos, criterios y parámetros debidamente. Estos parámetros están debidamente especificados en un expediente técnico o norma técnica referencial de pavimentación. Puede ser la CEGI 2013, puede ser el manual de materiales, puede ser la norma de NIT de Brasil, del INVIAS de Colombia, en fin. Se debe tener en cuenta, ¿no? Hagamos un análisis de lo que significa control de calidad, ¿no? La mala calidad, ¿no?, de un servicio no solo implica costos por los materiales que vamos a utilizar, ¿no?, que eso significa un desperdicio. Si está con calidad inaceptable, pues simplemente no pasa, no cobramos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso significa, pues, costos por materiales utilizados, con desperdicios, y mano de obra utilizada también en estos procesos fallidos, ¿no? Pero además, ¿no?, implica costos por inspecciones y ensayos realizados en el proceso, porque de todas maneras, ¿no?, se paga un control de, ¿no?, inspecciones, ¿no?, y se realizan ensayos. Muchas veces los ensayos no son los suficientes en cantidad, o los adecuados, o realizados de acuerdo al procedimiento de ensayo, a la normativa, y eso terminan siendo fallidos. Esto pasa, por supuesto, por un costo que tiene que ser asumido por el ejecutor, en este caso el contratista, ¿no? Costos por los equipos utilizados en el proceso fallido, costos por atrasos, ¿no?, incluso costos por extraer y deshacerse de los propios desperdicios, ¿no?, que pueden, ¿no?, si tenemos que rehacer ¿no?, y el supervisor nos exige, pues, sacar ese material de la zona, ¿no?, donde ha sido fabricada, ¿no?, la partida, ejecutada la partida, ¿no?, tenemos que sacar ese material. Va a significar un impacto ambiental, va a significar un costo por distancia de transporte, etcétera, etcétera. Agrupando los costos que genera el control de calidad en un proyecto de pavimentación, siendo específicos, se puede clasificar en estos 4 tipos de costos: prevención, evaluación, costos por fallas en la realización de la obra, y costos por fallas observadas después de la terminación de la obra, que es conocido como vicios ocultos, ¿no? Eso sucede cuando no se detecta durante el proceso, ¿no?, ni antes ni durante el proceso, sino después, ¿no?, se detectan fallas, ¿no? Y eso porque los controles de calidad también, ¿no?, tienen su frecuencia, y esas frecuencias no son, pues, metro a metro, ¿no? De ahí a que, en la medida de lo posible, debemos utilizar controles que sean integrales, que sean continuos, ¿no?, como lo mencionamos en el curso de construcción de pavimentos, ¿no? Una cosa es verificar puntualmente un grado de compactación, la densidad del suelo en ese punto, para compararla con la densidad del laboratorio y obtener el grado de compactación, y otra cosa es, o sea, en un punto, de aquí a 100 metros más, a 80 metros más, y en ese interín, ¿qué sucede, no? Tenemos la seguridad de que el control, esos son los llamados vicios ocultos. Puede ser que en un sector falló, en un sector donde no se hizo, pues, el control de densidad de campo. Los costos de prevención son aquellos en el que incurre el contratista, destinados a evitar y prevenir errores, fallas, desviaciones y o defectos en el pavimento durante cualquier etapa del proceso constructivo y administrativo, ¿no? Ojo, a esto esto se resuelve con la revisión del proyecto, ¿no? Los costos de prevención que tiene que asumir el contratista, ¿no?, pasan por contratar a un profesional que revise el proyecto. Ahora usted dirá, pero si tengo un proyecto pequeño y no tengo presupuesto para hacer revisión del proyecto. Y es que la realidad latinoamericana, como vamos a mostrar en una diapositiva en adelante, nos demuestra, pues, que no hacemos proyectos hoy y los ejecutamos mañana, ¿no? Ni lo hacemos este mes y al mes siguiente se ejecuta, ¿no? Eso es un gran problema. De manera que cuando ya llegue el momento de la ejecución, el proyecto ha quedado obsoleto, o en todo caso hay que actualizarlo, ¿no? Los controles o los ensayos que se hicieron, las verificaciones, ya perdieron su validez, en la mayoría de los casos. Por eso la revisión del proyecto
es un costo que debe incluir el contratista, ¿no? Si no lo considera, si no lo está considerado dentro de su partida, desde su presupuesto, ¿no? Y usted se adjudicó la obra sin esta partida, pues tiene que asumirlo como tal, porque eso no es en realidad no es un gasto, es un costo de inversión. No es un gasto, una cosa es un costo, otra cosa es un gasto. No es un gasto. Costos de evaluación son los que incurre el contratista, destinados ¿a qué? A medir, verificar y evaluar la calidad de los materiales, ¿no? Elementos, productos y o procesos, como en el caso pues, de vialidad, granulometría, humedad, densidad, grados de compactación, de fricciones, tasas de imprimación, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí nos hemos olvidado, pues están los controles con diamantina, ¿no? Sacar los testigos de la carpeta asfáltica ya terminada, ¿no? Así como para mantener y controlar la producción dentro de los niveles de calidad previamente planeados y establecidos por el sistema de calidad y las normas aplicables. Este segundo ítem de costos, ¿no? Se puede resumir en esta parte en rojo. Controles durante el proceso constructivo, ¿no? Son costos, eso sí, inevitables. Todas las agencias de transporte, eso sí, la consideran, ¿no? No solamente el ministerio, sino hasta la propia municipalidad, por más pequeño que sea el proyecto, debe considerar costos de evaluación, porque son controles durante el proceso constructivo. Costos por fallas en la realización de la obra. ¿No? Son aquellos costos resultado de la falla, defecto o incumplimiento de los requisitos establecidos de los materiales, elementos, productos, procesos, y cuya falla y o defecto es detectada en el momento de su uso o puesta en obra, antes de la entrega de obra o producto al cliente, ¿no? Entonces, durante la realización de la obra, podemos detectar este tipo de falla o defecto, ¿no? Entonces, por supuesto, el contratista tiene que asumirlo, ¿no? Corregir la falla. Siguiente tipo de costos son los famosos vicios ocultos o costos por fallas observadas después de la terminación de la obra, ¿no? Estos son costos de calidad establecidos en las especificaciones contractuales y cuya existencia se pone de manifiesto después de la entrega de la obra o un cierto tiempo después de su utilización. Costos por vicios ocultos, ¿qué es eso? ¿No? Ahora, usted dirá, ¿y cómo controlo eso? ¿De qué manera? Pues, bueno, utilice los ensayos de control de calidad más eficientes para garantizar la calidad de nuestro producto, ¿no? Y eso es, entre densidad, como decía, entre la compactación a través de la densidad con un cono de arena o con un densímetro nuclear, ¿no? O de repente con un GeoGauge, que también es un equipo que determina la densidad y la rigidez, ¿no? O utilizar una viga Velcroman para una vía urbana, ¿no? O un deflectómetro de impacto. En fin, entonces esto me va a garantizar, me va a evitar precisamente los vicios ocultos, porque me asegura, ¿no? QAQC, como dicen los americanos. Bien, si nos referimos a la revisión del proyecto, esto bajo nuestra realidad, pues no es un patrón que tengamos, ¿no? De cultura, ¿no? En el Perú, de recibir el proyecto y contratar a alguien para que revise, ¿no? Bueno, dentro de nuestro staff tenemos al ingeniero residente y que lo revise y ya. Bueno, eso podría, digamos, aplicar para proyectos de pequeña envergadura, pero ya de envergadura considerable, ya tenemos que pensar, ¿no? En un profesional especialista que revise el estudio de mecánica de suelos, que revise, ¿no? El diseño estructural, ¿no? Desde la topografía, estudio de mecánica de suelo, diseño estructural del pavimento, el diseño geométrico, la memoria descriptiva y las especificaciones técnicas, que ya les digo, por experiencia, más de un proyecto, o por no decir la mayoría, ¿no? O están desfasados o son copy-paste de otros,
¿verdad? Un proyecto entonces es la materialización de una idea volcada en documentos, en planos, que finalmente se materializa con la obra y explotación y contempla distintas etapas, como es la ingeniería básica, la de detalle y la de obra, ¿no? Bueno, el control de calidad debe revisar el expediente, el control de calidad debe revisar el expediente técnico del proyecto de pavimentación en sus distintas áreas, como ya lo mencionamos. La realidad latinoamericana, sin embargo, nos dice que cualquier proyecto de pavimentación en el Perú y Latinoamérica, de cualquier presupuesto, es un documento que supone un esfuerzo de coordinación importante entre la idea principal del proyectista y su adecuación a un conjunto de normativas y requerimientos que le son de obligado cumplimiento. Esto es así, pero no siempre es fácil llevar a cabo, ¿no?, esta simbiosis, ¿no?, que en conjunto, pues, el proyecto se ejecute tal cual, ¿no?, de acuerdo al presupuesto, ¿no?, o la tolerancia del presupuesto, ¿no?, y la exigencia de calidad del producto, ¿no? Entonces, más aún cuando en determinadas circunstancias, es lo que le mencionaba hace un momento, los proyectos quedan en el olvido durante un tiempo para ver la luz años después, ¿no? El proyecto se ejecutó en el 2003, se ejecuta en el 2004, o el 2005, el 2006, y hay casos que más incluso. O los proyectos deberían ser actualizados también. Entonces, en estos casos, ¿no?, sucede que hay que volver a revisar el cumplimiento de las nuevas normas o decretos que les son de aplicación. Los filtros administrativos y técnicos en proyectos de pequeña envergadura suelen ser en general, ¿no?, de ayuda para todo tipo de proyectos, pero especialmente en los de pequeña envergadura, ¿no?, ya que en cierto modo verifican el cumplimiento de determinadas normas que en su caso pudieran haberse pasado por alto, pero no constituyen la herramienta más adecuada para detectar incumplimientos normativos a un nivel más intenso. O sea, son filtros, ¿no? Bueno, revisemos por ahí si la norma está bien indicada, en fin, ¿no? Pero una herramienta muy recomendable en estos casos, y sobre todo en proyectos de envergadura considerable, ¿no?, yo diría de media para arriba, sería una revisión de proyecto por parte de una ingeniería o entidad de control. Puede ser un ingeniero especialista, como puede ser una empresa consultora, eso va a depender, como les decía, también del tamaño del proyecto. Estas revisiones particularizadas en todos los aspectos requeridos en un proyecto de pavimentación, como son topografía, estudio de mecánica de suelo, diseño estructural de pavimento, diseño geométrico, memoria descriptiva y especificaciones técnicas, suponen una ayuda importante, la que no se debe subestimar, ¿no? Algunos contratistas no lo consideran y después tienen los problemas que tienen, ¿no? Llegan hasta judiciales, ¿no?, a ser judiciales. Entonces, cuando suelen eliminarse porque, bueno, el consultor cobra muy caro o lo considera muy alto el costo. Cuando un proyecto se desarrolla en fase de ejecución, ¿no?, cualquier incumplimiento normativo no detectado en fase de proyecto puede dar lugar a diferentes situaciones. Primera, que el incumplimiento no se detecte en fase de ejecución, terminándose el proyecto fuera de la normativa vigente en lo relativo a este aspecto. En este caso, el proyectista debería asumir, ¿no?, en caso de reclamación posterior, las responsabilidades que se deriven, ¿no? ¿De acuerdo? No se detecta, bueno, que se cumplió de acuerdo el proyectista, lo que escribió el proyectista, lo que proyectó, bueno, él es el responsable entonces de cualquier reclamo posterior. Caso 2, que el incumplimiento se detecte en fase de ejecución y pueda corregirse. Este obviamente sería el mejor de los casos. Detectamos durante el proceso constructivo y podemos corregirlo, ¿no? Esto en coordinación, contratista, supervisor, inspector, si fuese el caso, ¿no?, en forma conjunta, ¿no?, por supuesto, amparándose en la normativa, ¿no? Caso 3, que el incumplimiento se detecte en fase de ejecución, pero que tenga una solución muy complicada, ¿no? Tipo así, darle solución significa aumentar 20% del presupuesto ofertado, del presupuesto contratado, ¿no? Entonces eso tiene que intervenir Contraloría y una serie de aspectos que tornan realmente, ¿no?, inviable. Entonces, bueno, ahí en esos casos, ¿no?, el caso 3, tiene que haber una contribución del supervisor, ¿no?,
el supervisor también es corresponsable de la ejecución de la obra, ¿no? Para plantear soluciones en conjunto con el contratista, y allí se hace necesaria la participación de profesionales especialistas. Control de calidad a nivel de subrasante y capas del pavimento. Vamos a comenzar a lo que es nuestro pavimento. La calidad de los materiales, ¿no? Que es lo primero que se debe verificar, suelos y agregados, ¿no? Pasa por un orden de clasificación, ¿no? Conocer sobre qué suelo se realizará una edificación o una construcción tipo pavimento, ¿no? Es fundamental. La necesidad de agrupar, entender y dar solución a problemas, a estos problemas generó la clasificación de suelos como un medio para resolver dichos inconvenientes, ¿no? La clasificación de los suelos. Existen varios sistemas de clasificación, ¿no? No solamente los que usamos aquí en Perú, existe una MCT, una clasificación MCT que es para suelos lateríticos y saprolíticos en Brasil, son suelos tropicales, ¿no? Que no cumplen AASHTO ni SUCS, ¿no? Y son los métodos de clasificación de suelos universales que utilizamos en toda Latinoamérica, ¿no? AASHTO para construcción de carreteras y SUCS usado generalmente para geotecnia en cimentaciones, ¿no? de edificaciones. Cimentaciones de edificaciones o cualquier otra estructura. Pero conjugar las dos metodologías es práctica común en ingeniería vial. Empecemos con la clasificación AASHTO, que esto lo hemos visto seguramente en mecánica de suelos, ¿no? En la universidad, para los que han estudiado ingeniería civil. La clasificación AASHTO se basa en los resultados obtenidos como el límite líquido, el índice de plasticidad y el material que pasa por los tamices o mallas número 10, 40 y 200. En eso se basa la clasificación AASHTO, ¿no? En el sistema AASHTO los suelos pueden clasificarse según 8 grupos principales, desde la A1 hasta la A8, A1, A2, A3 hasta la A8. ¿En base a qué? A su distribución granulométrica, límite líquido e índice de plasticidad, como ya lo mencionamos, ¿no? Los suelos de los grupos A1, A2 y A3 son materiales de grano grueso, mientras que los incluidos en los grupos A4 hasta la A7 son de grano fino. ¿Y dónde está el A8? El A8, ese grupo A8 por su parte incluye suelos turbosos, ¿no? Turbas, ¿no? Compuestos orgánicos y otros suelos con alto contenido de materia orgánica, los cuales se identifican mediante inspección visual, ¿no? La tierra de chacra, por ejemplo, ¿no? Estos no tienen clasificación dentro de AASHTO ni de SUCS, ¿no? Se clasifican mediante inspección visual. Según AASHTO, los suelos granulares, ¿no? Son aquellos que tienen el 35% o menos del material fino que pasa por el tamiz número 200. Es decir, revisamos la granulometría y en la malla 200 debe pasar menos de 35%. Estos suelos forman los grupos A1, A2 y A3. Dentro del grupo A1, son mezclas de suelos bien graduados, los A1, de fragmentos de piedra, grava, arena y material ligante plástico. Se incluyen también en este grupo mezclas bien gradadas que no tienen material ligante, es decir, hay materiales, fragmentos de piedra, grava, arena, que tiene material ligante y otras que no tiene material ligante. Por eso es que dentro del grupo A1 existen dos subgrupos, el A1A, el A1A y el A1B. El A1A, que son materiales formados por roca o grava, con o sin material ligante. ¿Ok? Pero el A1B son materiales formados ya no por roca o grava, sino por arena gruesa, bien graduada, con o sin ligante. Son dos subgrupos. El grupo A2, que comprende una gran variedad de material granular que contiene menos del 35% del material fino. Ustedes observan acá, ¿no? Es lo mismo, menos del 35% del material fino, y que no pueden ser clasificados como A1 y A3. Ese es el A2. El grupo A2 se subdivide a su vez en A2-4,
5, 6 y 7, porque estos son materiales que tienen, ¿no? Arenas gruesas, por ejemplo, que pueden tener limos o arcillas, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. El grupo A3 es un grupo que donde se encuentran incluidas las arenas finas de playa, aquellas con poca cantidad de limo, que no tengan plasticidad, son NP, este tipo de arenas finas de playa, ¿no? y todas aquellas que, ¿no? Hay arenas de selva también, por ejemplo, que son NP, ¿verdad? Que clasifican como A3 y que son, digamos, materiales propios, adecuados para estabilizar con cemento o con cualquier tipo de ligante asfáltico, llámese emulsión asfáltica, puede ser también cemento asfáltico, ¿no? Porque es precisamente el aglomerante el que le da la cohesión, lo que le falta, la 3. ¿No? Suelos finos, ¿no? En ASHTO, en clasificación ASHTO, los suelos finos son suelos limo-arcillosos que tienen ya no menos, sino más del 35% pasando el tamiz número 200. A este tipo de suelos les corresponden los grupos A4, A5, A6 y A7. Grupo A4. El grupo A4 son suelos limosos, poco o nada plásticos, ¿ok? Eso lo pueden revisar en cualquier literatura, que tienen un 75% o más del fino que pasa el tamiz número 200. ¿Ok? O sea, pasa, en general, suelos finos, más del 35% de la 200. Pero los A4, y bueno, y dentro de los suelos finos está la A4 hasta la 7, ¿no? Los A4 son suelos limosos, poco o nada plásticos, que tienen un 75% o más que pasa a la 200. ¿Ok? Ya no solo 35, sino a 75. Además, se incluyen en este grupo mezclas de limo con grava y arena en un 64%. El grupo A5 son suelos semejantes al grupo 4, pero son elásticos y tienen un límite líquido elevado. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Son más plásticos que los A. Son elásticos y tienen un límite líquido elevado. Ahí está la diferencia con el A4. El A6 es un grupo que pertenecen a las arcillas plásticas. El A6, ahí son arcillas plásticas. Por lo menos el 75% de estos suelos debe pasar el tamiz 200, pero se incluyen también las mezclas arcillo-arenosas, cuyo porcentaje de arena y grava sea inferior a 64%. El grupo A7 son los suelos, el grupo de suelos, ¿no? Semejantes a los suelos A6, pero son elásticos. Sus límites líquidos son elevados y se subdividen en A7,5 y A7,6. Y dentro de esta subclasificación, 5 y 6, A7, 5 y 6, ¿no? El índice de plasticidad, ¿no? Y el límite líquido regulan, digamos, definen si se trata de un A7,5 o de un A7,6. Si el índice de plasticidad del grupo A7,5, si el índice de plasticidad es igual o menor, ¿no? Al límite líquido menos 30, es un A7,5. Si el índice de plasticidad es mayor que el límite líquido menos 30, es un A7,6. ¿Ok? Y eso lo podemos resumir en un cuadro, por supuesto. Las características de los diferentes grupos o subgrupos, además del procedimiento de clasificación, se presentan en unas tablas que mostramos aquí a seguir, ¿no? O también, por separado, podemos utilizar tabla 1, tabla 2, o únicamente la tabla 3. ¿No? Eso lo pueden encontrar en la bibliografía existente, ¿no? Abundante que existe sobre el tema, ¿no? Clasificación de suelos por método ASHTO. Bueno, ahí tenemos los grupos, desde A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. En la primera columna tenemos material granular, 35% o menos pasa el tamiz número 200, es decir, menos del 35% pasa a la 200. Bueno, A1, A2 y A3. Dentro del A1 tenemos porcentaje que pasa el tamiz número 10, 40, 200. Existe indicación para la malla número 40, ¿no? 50% como máximo debe tener
un suelo tipo A1, y 51% como mínimo, un suelo A3. ¿Ok? Por la malla número 200, tenemos que el máximo que pase para un suelo tipo A1 es 25%, y para un suelo A3, mínimo 10%. Y un suelo A2, 35% como máximo. Bueno, y con esto podemos clasificar si es un A1, A2 o A3. Pero sabemos que existen subgrupos también, ¿no? Existe el A1A y el A1B. Por eso es que tenemos el cuadro siguiente. Para el caso de materiales ya no granulares, sino limo-arcillosos, ¿no? Donde pase más del 35% por la 200, bueno, el A4 tiene indicación solo para el tamiz número 200. Mínimo debe ser 36% para un A4, 36% también para un A5, 36% para un A6 y 36% para un A7. Lo mismo. Pero en la parte inferior tenemos los límites de Atterberg, ¿no? Límite líquido e índice de plasticidad, que es la diferencia entre límite líquido y límite de plasticidad, ¿no? Por esto es que ustedes revisan las especificaciones de la ACG 2013 y tienen que un A1A o un A1B debe tener como máximo 6% de índice de plasticidad, porque aquí está, ¿no?, la clasificación Ashton. Un A3 debe ser NP, no plástico. ¿Ok? En el caso de los materiales limo-arcillosos, desde el A4 al A7, tenemos límite líquido 40% máximo para A4, 41% mínimo para un A5, es lo que la teoría ha definido, que son suelos con límite líquidos altos, 41% mínimo, el A6, 40% máximo de límite líquido, y el A7, 41% mínimo de límite líquido. Sin embargo, los índices de plasticidad, ¿no?, en el caso del A4, como máximo, 10% de IP, para el A5 también, y para el A6 y el A7, como mínimo, el índice de plasticidad es 11%. Por eso que ustedes van a observar que un A6 o un A7, A7.5, A7.6, que tiene acá subgrupos, ¿verdad? Son suelos que tienen, que se parecen en el caso de la clasificación SUX, o que tienen similitud con materiales arcillosos clasificados como CL o CH, ¿no?, que son arcillas de mediana o alta compresibilidad, de alta plasticidad. ¿Ok? Esa es la tabla 1, entonces. La tabla 2, ya en la tabla 2 simplemente lo que hacemos es, tomamos, como aquí está resaltado, los grupos que tienen subgrupos. El A1, el A2 y el A7. El resto queda igual. ¿De acuerdo? Y entonces ahí tenemos también los porcentajes que pasan por el tamiz para considerar que es un A1A o es un A1B, si es un A24, si es un A25, A26 o A27. De igual manera con el A7, ¿verdad? El A75 o el A76. Con esa indicación que ya la mencionamos, aquí está en el cuadro resumido, el índice de plasticidad del subgrupo A75 es igual o menor al límite líquido menos 30, ¿no? Y si es mayor es A76. Y acá tenemos la tabla 3, ¿no?, que es ya la integración de la 1 y la 2. O sea, aquí tenemos materiales granulares, que son aquellos que pasan menos del 35% por la 200, y los limo-arcillosos, que son, ¿no?, aquellos que pasan más del 35% por este tamiz. Y bueno, ahí tenemos grupo A1, A1A, A1B, aquí está todo indicado, ¿no? Aquí están sus mallas, ¿ok? Aquí están grupos y subgrupos, ¿no? Grupos y subgrupos, A1, A2 y el A7 que tienen subgrupos. ¿De acuerdo? Con un añadido en la parte inferior del índice de grupo, ¿no? Límite líquido, límite plástico, índice de grupo, tipología y calidad, ¿no? Los suelos tipo A1, su índice de grupo debe ser 0. A3, también 0. ¿Por qué? Porque son NP, ¿no? Si el índice de plasticidad es menor o igual a 6, su índice de grupo tiene que ser 0. ¿Ok? Y ya vamos a ver qué cosa es el índice de grupo en una siguiente diapositiva. Bueno, eso seguramente lo han visto en la universidad. Vamos a repetir en todo caso. Para los A26 y A27, el índice de grupo debe ser menor o igual a 4. ¿No? De 0 a 20, ¿no?,
los dígitos para el índice de grupo. En el caso de los materiales limo-arcillosos, tenemos acá el A4, bueno, el A5, el A6 y el A7, menor o igual a 8, menor o igual a 12, menor o igual a 20, menor o igual a 20, ¿no? El índice de grupo. Como se podrá observar, la tendencia, en la medida que vamos de izquierda a derecha hacia suelos limo-arcillosos, pues tenemos índices de grupo mayores, ¿no? Eso no implica mejor calidad, sino al contrario, ¿no? Calidad de suelos de baja capacidad de soporte. En la tipología, en el A1, fragmentos de piedra, grava y arena. A3, arena fina, de playa y otros similares. A2, gravas y arenas limosas o arcillosas. Claro, porque tiene 4, 5, 6 y 7. A4 y A5, suelos limosos. Y el A7, suelos arcillosos. Granulométricamente, como ustedes pueden observar, aquí tenemos materiales granulares y entre los suelos arcillosos y los granulares se encuentran los limosos, ¿no? Que tienen, por supuesto, un comportamiento frente a la principal propiedad que buscamos cuando se dimensiona un pavimento, que es el CBR, ¿no? El CBR de los materiales es la resistencia al corte o cizallamiento, ¿no? Que donde tengamos proporciones considerables de limos que no resisten a al corte o al cizallamiento, pues vamos a tener merma o disminución del CBR, ¿no? La evaluación de los suelos dentro de cada grupo se hace por medio del índice de grupo, como ya lo mencionamos. Ahí está la fórmula para que todo depende de qué, depende de la granulometría y los índices de Atterberg, ¿no? O los límites de consistencia, ¿verdad? F, que es el porcentaje de suelo que pasa el tamiz número 200, y G, el índice de grupo, LL, límite líquido, y P, índice de plasticidad. Y ahí me sale el límite. Bueno, a pesar de esto es una explicación, digamos, mecanizada, pero hoy existen, pues, formas de cómo todo está digitalizado, ¿no? En una hojita de Excel lanzamos los datos de granulometría e inmediatamente obtenemos los resultados, qué tipo de suelo es, ¿no? Y bueno, en el sistema SUCS, ¿no? El sistema SUCS, que es un sistema unificado de clasificación de suelos, ¿no? Presentado por Artur Casagrande, y usado ¿para qué es usado este método? Para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo, ¿no? Este sistema de clasificación puede ser aplicado a la mayoría de los materiales sin consolidar y se puede clasificar suelos con tamaños menores a 3 pulgadas. Se representa mediante un símbolo con 2 letras, ¿no? Pero incluso por ahí vamos a ver que puede incluir hasta 4 letras. Los suelos de granos grueso y fino se distinguen mediante el tamizado del material por el tamiz número 200. ¿Ok? O sea, bajo el criterio SUCS, también el pasante por la 200 es considerado fino. Los suelos gruesos corresponden a los retenidos en dicho tamiz y los finos a los que pasan. De esta forma se considera que un suelo es grueso si más del 50% de las partículas del mismo son retenidas en el tamiz número 200 y fino si más del 50% de sus partículas son menores que dicho tamiz. En esta clasificación, ¿no? Los suelos gruesos se dividen en gravas y arenas, ¿no? Y se separan con el tamiz número 4, que es 4.76 milímetros, ¿no? Casi medio centímetro. De manera que un suelo pertenece al grupo grava si más del 50% retiene el tamiz número 4 y pertenecerá al grupo arena en caso contrario. Suelos finos, ¿no? Este sistema considera los suelos finos divididos entre grupos: limos inorgánicos o simplemente símbolo M, arcillas inorgánicas o simplemente C, de clay, y limos y arcillas orgánicas, simplemente la letra O. Cada uno de estos suelos se subdivide a su vez, según su límite líquido, en 2 grupos cuya frontera es el límite líquido igual a 50%. Esto lo vamos a ver en el gráfico o carta de plasticidad, como se le llama, de Artur Casagrande, ¿no? Cada uno de estos suelos se subdivide entonces según su límite líquido, que es la frontera del 50%. Si el límite líquido del suelo es menor que el 50%, se añade al símbolo general la letra L, que significa que es la inicial de LAO baja, ¿no? Baja compresibilidad, baja plasticidad. Si es mayor del 50%, se añade la letra H, que viene de high.
high compressibility, ¿no? Obteniéndose de este modo los siguientes tipos de suelos. Esta es la nomenclatura. ML, ¿no? Que pueden ser limos inorgánicos de baja compresibilidad, ¿no? Por el L, o L, limos y arcillas orgánicas, CL, arcillas inorgánicas de baja compresibilidad, CH, arcillas inorgánicas de alta compresibilidad, MH, limos inorgánicos de alta compresibilidad, y los OH, arcillas y limos orgánicos de alta plasticidad. Los suelos orgánicos, constituidos fundamentalmente por materia orgánica, ¿no? Son inservibles como terreno para cimentación, por lo que no se clasifican. Y acá tenemos una diapositiva solo para entender las iniciales, ¿no? G de grava, S de arena, todos son iniciales en inglés, por supuesto, M de limo, C de arcilla, O de orgánico, turfa, PT, ¿no? Y el subgrupo, aquí el sufijo W, bien gradada, P de pobremente gradada, M de limoso, bueno, C de arcilloso, límite líquido, ¿no? L, mayor que 50, límite, ¿no? Límite líquido bajo, menor que 50, ¿no? Bueno, aquí está bien gradado, mal gradado, alta plasticidad, baja plasticidad, ¿no? Well, poor, high, low, organic. Si el suelo tiene entre 5 y 12% de finos, pasante por la 200, se considera que ambas distribuciones de granos tienen un efecto significativo para las propiedades ingenieriles del material. Estaríamos hablando, por ejemplo, de gravas bien graduadas, pero con limos. ¿Ok? En esos casos se debe usar doble simbología. O sea, a esto GW, GM correspondería a grava bien gradada, que viene de well, ¿no? G de grava, y o sea, el G, la letra G se repite, ¿no? Y M, que es, ¿no? Bien gradada, y grava con limo o grava limosa, también se puede decir, ¿no? Grava con limo o grava limosa. ¿Ok? Entonces, grava bien gradada, ¿no? Y limosa, ¿no? O con limo. Si el suelo tiene más del 15% del peso retenido por el tamiz número 4, esto lo vamos a resumir en un cuadro, ¿no? Si el suelo tiene más del 15% del peso retenido por el tamiz número 4, hay una cantidad significativa de grava. Y al sufijo con grava se le puede añadir el nombre del grupo, pero el símbolo del grupo no cambia. Por ejemplo, puede ser SP, SM, ¿no? Se refiere a arena, S de arena, P de pobremente gradada, y M con limo y grava, ¿no? Cuando un suelo presenta simbología doble, como en los casos mencionados, la primera letra siempre se repetirá. ¿Ok? Por ejemplo, SP, SC, ¿no? Que sería arena pobremente gradada con arcilla, ¿no? O arcillosa. S significa arena, siempre se repite. Y bueno, aquí tenemos otra vez, solo para no olvidarlo, GW, GM, grava bien gradada con limo, grava bien gradada con arcilla, porque C, CM y C, ya sabemos lo que significa, GP, grava mal gradada o pobremente gradada con limo, grava mal gradada o pobremente gradada con arcilla, GP, GC. Las arenas con 5 a 12% de pino requieren el uso de símbolos dobles, ¿no? Vamos a tener suelos, ¿no? Con pasante por la 200 menores a 5, entre 5 y 12 y mayor a 12. SW-SM, arenas bien gradadas, con limo, ¿no? Con arcilla. SPSM, arena mal gradada, ¿no? O pobremente gradada, con limo. Y aquí abajo, con la C, al cambiar a la M por C, arena mal gradada, con arcilla. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884
o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.